Hola, esta es la sexta lección acerca de capacitancia y lo que vamos a hacer en este caso es básicamente la solución de algunos ejercicios que espero que resulten ilustrativos. Más que nada, parte de lo que vamos a hacer tiene que ver con aritmética, es decir, darnos una idea de los órdenes de magnitud que son típicos en problemas de esta clase. El primer ejemplo que vamos a ver tiene que estar relacionado con algunas cosas que ya se vinieron tratando desde el principio del curso. Por ejemplo, se señaló anteriormente que es difícil conseguir cargas grandes, digamos, comparables con un coulomb, sino que lo que normalmente uno puede conseguir por fricción, por ejemplo, son cargas, como veremos enseguida, del orden de millonésimas de coulomb. Entonces vamos a hacer aquí las cosas concretas y sencillas y vamos a suponer que tenemos una esfera para que los cálculos sean simples y vamos a llamarle, digamos, R, como es costumbre, ya al radio de esta esfera. Vamos a pensar en un valor específico, como les decía, parte de lo que vamos a hacer es un ejercicio de aritmética. Entonces pensemos en un tamaño, digamos, más o menos razonable, familiar, cotidiano, por ejemplo, 3 centímetros. Bien, y vamos a suponer que sobre esta esfera se deposita una cierta carga Q, que para hacer las cosas sencillas vamos a suponer que se distribuye uniformemente en la superficie. Si esta esfera fuera una esfera conductora, eso ocurriría en forma automática. Al transmitirle la carga a una esfera conductora, simplemente por la misma repulsión que hay entre cargas del mismo signo, la carga va a distribuirse de una manera perfectamente distribuida, perfectamente uniforme. En el caso de una esfera aislante, ahí ya sería más difícil lograr que la carga se distribuyera por igual, pero vamos a suponer que eso es lo que está ocurriendo aquí. Me conviene pensar en una cosa como esa porque ya sabemos que si la carga tiene una distribución esféricamente simétrica, entonces las líneas de campo van a ser rectas radiales que emergen de esta esfera, suponiendo que la carga de la esfera fuera positiva. Si no, recuerden, lo único que pasa es que el sentido de estas flechas iría al revés. Bien, ahora ya vimos en las lecciones anteriores que en la práctica pues vamos a tener aire rodeando a este cuerpo cargado. Entonces aquí hay aire y aunque el aire, digamos en el caso de la atmósfera terrestre, es algo relativamente tenue, bueno, ya vimos que bajo ciertas condiciones se puede volver conductor. De hecho, más o menos tenemos un valor máximo para el campo eléctrico que el aire puede soportar, que es del orden de 3 millones de voltios por metro. Este valor es un valor experimental, no es una constante. Entre otras cosas, depende, por ejemplo, de a qué altura sobre el nivel del mar estemos. La densidad del aire cambia y también depende, por ejemplo, de la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Entonces este valor es simplemente un valor más o menos representativo de lo que tendríamos aquí en el caso de la atmósfera terrestre. Entonces la pregunta es esta: sabiendo que el aire, que en este caso estamos suponiendo que rodea a esta esfera cargada, sabiendo que el máximo campo eléctrico que puede haber aquí es aproximadamente 3 millones de volts por metro, la pregunta es ¿cuál es la carga máxima que podemos depositar en esta esfera? La idea es que si quisiéramos acumular más y más y más carga, por ejemplo frotándola continuamente, entonces a mayor carga el campo va a ser más intenso, por supuesto, y si el campo llega a exceder este valor, entonces el aire que rodea a la esfera se vuelve conductor y lo que vamos a tener es una chispa eléctrica que se produce simplemente porque las moléculas de aire se rompen
bajo la acción de este campo muy intenso, es decir, aquí la polarización ya llega a un grado extremo. Las moléculas no solamente se deforman, sino que de plano se rompen, y al tener ya electrones y los núcleos atómicos separados, pues entonces van a poder viajar moviéndose bajo la acción de este campo, y ese movimiento pues va a ayudar a que la esfera se descargue. Así es de que si estábamos tratando de acumular mucha carga, no lo vamos a lograr porque la carga se va a escapar debido a que el aire circundante se va a volver conductor. Entonces lo que andamos buscando, decía, es cuánto es la máxima carga que podemos acumular en una esfera como esta. Realmente el problema es muy sencillo, como ya espero que ustedes se hayan dado cuenta, porque recuerden que a medida que nos alejamos de la esfera, el campo se va debilitando. De hecho, si estamos pensando en un punto P que se encuentre a una distancia R del centro de la esfera, aquí en este punto, el campo en el punto P es pues 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre R cuadrada, aunque para ser precisos, lo que debiéramos de utilizar no es la permitividad del vacío, la epsilon 0, sino que ya vimos en las lecciones anteriores que cuando tenemos un medio no conductor, como sería el aire normalmente, lo que necesitamos es no la permitividad del vacío, sino la permitividad del medio del que se trate, en este caso el aire. Y la diferencia entre la epsilon 0 y la epsilon es justamente la constante dieléctrica, esta capa minúscula. Pero también ya vimos en las lecciones pasadas que para el caso del aire la capa es prácticamente 1, así es de que no cometeríamos un grave error si en lugar de poner la epsilon 0 del vacío, ponemos la del aire y viceversa. Entonces, para hacer las cosas sencillas, de hecho, si vamos a estar utilizando cantidades con dos cifras significativas, pues entonces la epsilon del aire es epsilon 0. Simplemente la diferencia se notaría allá como por la quinta, sexta cifra significativa, así es de que no vamos a cometer un grave error si, como escribí antes, ponemos el valor de la epsilon 0 en la expresión para el campo eléctrico. Entonces, aquí, como ya sabemos, el campo se va a ir debilitando con la distancia. Mientras más lejos estamos del centro de la esfera, más débil se vuelve el campo. Así que en el lugar donde más probablemente ocurriría el rompimiento de las moléculas del aire sería cerca de la superficie, porque ahí es donde el campo es más intenso. Dice el dicho popular que la cuerda se rompe en lo más delgado. Entonces aquí precisamente, si el aire se va a volver conductor, pues eso ocurriría inicialmente cerca de la superficie, porque allí es donde el campo se vuelve más intenso. Entonces lo que queda es, como dije antes, prácticamente un problema de aritmética, porque lo que vamos a tener es que para encontrar la carga máxima, lo que hacemos es igualar el campo eléctrico máximo que podemos tener, es decir, la E máxima, con 1 sobre 4 pi epsilon 0, como ya decía. Aquí tendríamos la Q máxima, y en lugar de cualquier valor de R minúscula, la distancia del centro, lo que sustituyo es el valor de la R mayúscula, el radio de la esfera, que es donde justamente el campo eléctrico va a tener su máxima intensidad. Entonces, de aquí ya podemos determinar cuál sería la carga máxima que soporta esta esfera. El resultado es, como ustedes pueden ver, 4 pi epsilon 0 por R cuadrada por la E máxima, simplemente. Y sustituyendo los valores que aquí tenemos, hay que recordar que 4 pi epsilon 0 es aproximadamente el inverso de 9 por 10 a la 9. La R cuadrada, bueno, la R son 3 centímetros, o sea, 3 por 10 a la menos 2 metros. Así es de que R cuadrada sería 9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y el campo eléctrico máximo estamos suponiendo que es 3 por 10 a la 6 voltios por metro.
Noten que ya todo está en el sistema MKS, así es de que el resultado tiene que estar automáticamente dado en las unidades correspondientes. Como estamos hablando de carga, estas unidades serían coulombs. Entonces aquí podemos cancelar este factor de 9 y lo que queda sería un 3 por 10 a la, aquí 6 menos 4 es 2, 2 menos 9 es menos 7, entonces tenemos 3 por 10 a la menos 7 coulombs. Entonces eso precisamente, digamos, explica o ilustra qué es lo que está ocurriendo. Entonces, aunque el aire, como dije, en el caso de la atmósfera terrestre es algo bastante tenue, digo, si lo comparamos con otras atmósferas planetarias como Júpiter o Venus, bueno, aún así, lo que aquí estamos viendo es que para un tamaño mediano, una esfera de radio 3 centímetros, la carga que se puede acumular allí no excede aproximadamente este valor. Estamos hablando de 0.3 millonésimas de Coulomb. Entonces, como decía al principio, esto explica por qué no resulta fácil dentro del aire llegar a acumular cargas considerables en términos de coulombs. Podríamos incrementar esta carga máxima. Vean ustedes que la carga máxima depende de R. Entonces, si en lugar de 3 centímetros tomo, qué sé yo, 3 metros, entonces con un radio 100 veces mayor, la carga sería 10 a la 4 veces mayor. Aún así, siguen siendo fracciones pequeñas de Coulomb. Este ejemplo que aquí estamos terminando tiene que ver con el tema que hemos estado tratando, porque como dije antes, un capacitor es un dispositivo en el cual se puede guardar carga eléctrica. Y aquí, aunque no lo parezca, si lo comparamos con los ejemplos que tratamos antes, esta esfera sería un ejemplo de un capacitor muy especial, porque aquí no estamos hablando de dos armaduras o dos placas. Esto sería, digamos, un caso extremo, un caso límite del capacitor esférico que ya tratamos en las lecciones anteriores, suponiendo que el radio interior es esta R mayúscula y el radio exterior es infinito, o sea, pensando que la otra armadura está en el infinito. Entonces esto se puede ver como un caso particular de un capacitor esférico que tratamos antes, o si no queremos verlo así, pues directamente se puede tratar en forma directa, simplemente pensando que tenemos esta esfera y como de costumbre, suponiendo que el potencial vale 0 en el infinito, la capacitancia, aquí ya como digamos algo extra en este ejercicio, la capacitancia, recuerden, es la carga entre la diferencia de potencial, y aquí el potencial al que se encuentra esta esfera pues es el potencial correspondiente a una carga puntual. Entonces lo que tendríamos sería 1 sobre 4 pi epsilon, aquí recordando que tenemos aire o cualquier otro medio alrededor, no necesariamente el vacío, por Q entre R. O sea, si yo quiero saber cuál es la capacitancia de este capacitor curioso porque tiene una sola armadura, entonces pensando que la otra armadura estaría en el infinito, la diferencia de potencial entre el infinito y la superficie de esta esfera pues es el potencial que hay aquí en la superficie de la esfera, porque en el infinito el potencial lo estamos escogiendo como 0, recuerden. Entonces el potencial que hay aquí en la superficie pues se obtiene mediante esta expresión, tomando en cuenta el valor del radio igual a R mayúscula. Entonces, como debe de ser, la Q desaparece. Debe de ser así porque la capacitancia tiene que ser una propiedad geométrica del dispositivo, del capacitor. No debe de depender de qué tanta carga tiene. Entonces lo que queda es una expresión muy sencilla, como pueden ustedes ver, simplemente es 4pi epsilon por R. Entonces efectivamente esta esfera se puede tratar como un capacitor y esta sería la capacitancia que tiene. Y de nuevo, como 4pi epsilon 0 es el inverso de 9 por 10 a la 9, pues aquí se ve que para radios que no sean muy grandes, pues la capacitancia va a ser muy pequeña en términos de las unidades que son los farads o faradios
en el sistema MKS. Bien, entonces con eso terminamos este ejercicio y ahora vamos a ver otro un poquito más similar a lo que estuvimos tratando en las lecciones anteriores. Entonces el ejemplo que vamos a ver a continuación se refiere ahora a un capacitor de placas planas paralelas, algo como esto, y aquí le quitamos lo que le sobra. Vamos a suponer que el área de las placas, las dos placas son del mismo tamaño, no necesariamente cuadradas o rectangulares, y vamos a pensar que fueran de, digamos, 200 centímetros cuadrados y que depositamos en las placas de este capacitor una carga Q que, por ejemplo, supongamos que es 15 por 10 a la menos 7 coulombs. Y vamos a suponer que el espacio entre las placas está relleno con algún cierto material cuyo origen no conocemos y que de alguna manera nosotros sabemos que hay un campo eléctrico aquí dentro. Aquí recuerden, si estamos pensando que en la placa de arriba hay una carga positiva y en la placa de abajo una carga negativa, el campo va a ser prácticamente perpendicular a las placas, yendo de la placa positiva hacia la negativa, y vamos a suponer que la magnitud del campo eléctrico es de 1.2 por 10 a la 6 voltios por metro. Vean que este valor es más o menos razonable en el sentido de que, como vimos en el ejemplo pasado, en el caso del aire, el máximo campo eléctrico que podemos tener es del orden de 3 millones. Aquí estamos hablando de 1.2 millones de volts por metro. En fin, lo que vamos a determinar es cuánto vale. Entonces la pregunta aquí es cuánto vale la constante dieléctrica, la capa minúscula del material que está llenando el espacio entre las placas. Entonces, una forma de hacerlo es la siguiente. Si imaginamos el mismo capacitor aquí visto de perfil, pero vamos a comenzar pensando en que no hay relleno, hay vacío entre las dos placas, pero mantenemos todo lo demás, es decir, el área sigue siendo lo mismo que antes, 200 centímetros cuadrados, y la carga depositada de un lado positiva, del otro lado negativa. Vamos a suponer que tiene un valor absoluto que es 15 por 10 a la menos 7 coulombs. Entonces, en esas condiciones habría un campo eléctrico aquí entre las placas, igual que antes, yendo de la placa positiva hacia la negativa, con una cierta intensidad cero, que podemos determinar fácilmente. De hecho, ya lo hicimos en varias ocasiones. Bueno, podemos hacerlo nuevamente. Es algo tan sencillo que no nos causa mayor dificultad el obtenerlo de nuevo. Todo lo que hay que hacer es utilizar la ley de Gauss. Recuerden, este es uno de los pocos ejemplos en donde, gracias a la simplicidad de las líneas de campo, la ley de Gauss resulta muy útil para calcular lo que nos interesa. Entonces, pensando en esta superficie cerrada, la ley de Gauss nos dice que la integral sobre S de E.n de A es igual a la carga encerrada en la superficie sobre epsilon 0. Y aquí la carga encerrada pues es Q, la carga de una de las placas nada más. Esta superficie, esta caja que está encerrando a la placa de arriba, pues la única carga que contiene es la carga de esa placa entre epsilon 0. Ahora, la integral del lado izquierdo, que representa el flujo del campo eléctrico, pues solamente tiene contribución a lo largo de la superficie de abajo, de la tapa de abajo de la caja, porque a los lados estamos suponiendo que prácticamente no hay flujo que salga o que entre, y en la parte de arriba, si efectivamente estas placas son muy grandes en comparación con la separación entre las placas, aquí lo que tiene que ocurrir es que el campo en la parte superior es prácticamente cero, así es de que el único flujo que tendríamos sería en la tapa de abajo, así es de que de esta integral que tiene que calcularse sobre una superficie cerrada, solamente tendríamos la contribución sobre una de las tapas. Y en esa tapa, en todos los puntos de esa superficie, el campo tiene una misma magnitud que hemos llamado aquí E0,
de tal manera que el resultado de la integral sería simplemente la magnitud de E0 por el área de la superficie por la cual está pasando este campo. Vean que el área total de la caja no es A, es A más el área de las superficies laterales que cierran la caja, pero todo el flujo es nada más por la tapa inferior. Entonces, esta integral, sin tener que hacer la integral de veras, tiene que tener este valor, y de ahí entonces uno obtiene que esta igualdad se tiene que cumplir, y por lo tanto el campo eléctrico sería Q sobre A epsilon 0, o lo que es lo mismo, 4πQ sobre A 4π epsilon 0. Me conviene multiplicar y dividir por 4π, porque precisamente 1 sobre 4π epsilon 0 es aproximadamente 8.9 por 10 a la 9. Entonces, podemos calcular con esta área y con esta carga qué tanto campo eléctrico habría si no hay ningún relleno. Aquí recuerden, estamos pensando que en la región entre las placas tenemos vacío. Entonces, en esas condiciones, el campo eléctrico tendría una magnitud que ahora podemos determinar. 4π es más o menos 12.56. La Q se supone que son 15 por 10 a la menos 7 coulombs. El área son 200 centímetros cuadrados, pero eso es lo mismo que 200 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Recuerden, cada centímetro es una centésima de metro, o sea, 10 a la menos 2 metros, así es de que los centímetros cuadrados serían 10 a la menos 4 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, el área sería aproximadamente 2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Aquí digo aproximadamente porque se supone que todos estos datos tienen una precisión limitada. Sería mucha casualidad que el área fuera exactamente 200 centímetros cuadrados y los decimales que siguen fueran puros ceros. Aquí recuerden, cuando escribimos 200, queremos decir que después del punto decimal no tenemos ninguna certeza sobre qué cantidades vengan después. Entonces, esto sería lo que tendríamos para el área, y el 1 sobre 4π epsilon 0 nos da un factor aproximadamente de 9 por 10 a la 9. Si uno hace las operaciones que están aquí indicadas, aquí la parte más dominante es esta. Este 10 a la menos 2 pasa al numerador como 10 a la más 2 más 9 serían 11. 11 menos 7 es 4. Entonces vamos a tener aquí un valor bastante grande relativamente. Y de las cantidades que aparecen aquí multiplicando las potencias de 10, eso da aproximadamente 848. Aquí haciendo redondeos, entonces tenemos 848 aproximadamente por 10 a la 4. Como se trata de un campo eléctrico, las unidades tienen que ser voltios sobre metro, o sea, esto es 8.48 por 10 a la 6 voltios por metro. Entonces, ese sería el campo eléctrico que tendríamos si la región entre las placas fuera un vacío perfecto. Pero lo que dice el problema es que en la presencia de este dieléctrico, de este aislante, el campo eléctrico no es tan grande como esto. Vean, es casi 7 veces menor. Entonces, ya vimos anteriormente en las pasadas lecciones que la constante dieléctrica del material justamente nos dice qué tanto se atenúa el campo eléctrico de su valor que correspondería al vacío. Entonces, con estos datos, la constante dieléctrica, que es lo que andamos buscando, sería la relación entre E0 y E. Sustituyendo aquí los valores numéricos, E0 es 8.48 por 10 a la 6 voltios por metro, mientras que la E, que es parte de los datos del problema, estamos suponiendo que es 1.2 por 10 a la 6 voltios por metro. Entonces el resultado va a ser algo adimensional, y si uno hace aquí las operaciones, lo que uno obtiene es aproximadamente 7.06, conservando nada más 3 cifras significativas. Este valor pues es algo más o menos típico. Ya sabemos que para el vidrio, el papel, más o menos sería un valor de ese orden. Así es de que
Aquí, pues, por el valor que hemos obtenido, no podríamos decir exactamente de qué material es este relleno que aquí aparece. Aquí lo único que podríamos decir es que esto podría corresponder a algunos de estos materiales que son bastante comunes. Entonces, esa es una manera de resolver el problema y, de hecho, de esta forma uno podría determinar experimentalmente el valor de la constante dieléctrica de un material determinado. Vamos a pasar ahora a otro ejercicio. Y nuevamente vamos a considerar capacitores esféricos, pero ahora con la diferencia de que el espacio entre las armaduras vamos a suponer que está relleno con un dieléctrico de una constante dieléctrica dada. Entonces, concretamente, el problema que vamos a ver a continuación se refiere a dos esferas conductoras concéntricas. Digamos que esas son dos esferas concéntricas y vamos a darles valores numéricos a los radios. Aquí vamos a suponer que este radio A es 2 centímetros y este otro radio, que vamos a llamar B, digamos que son 4 centímetros. Vamos a suponer que el espacio entre estas dos esferas concéntricas está todo relleno con un material dieléctrico de constante dieléctrica 10. Recuerden, la constante dieléctrica no tiene dimensiones. Y vamos a suponer que las armaduras de este capacitor de alguna forma se conectan a una batería. Entonces piensen ustedes que conectamos aquí una terminal de la batería a la esfera exterior y la otra terminal a la esfera interior, y que la batería que aquí conectamos proporciona una diferencia de potencial de, por ejemplo, 12 voltios, que es más o menos el valor típico de una batería de automóvil. Bueno, en fin, entonces lo que aquí queremos determinar son esencialmente tres cosas. La pregunta es, ¿cuál es la capacitancia de este capacitor? Esa es una. Otra pregunta que vamos aquí a formularnos es, ¿qué tanta carga libre fluye de la batería a las armaduras? Entonces aquí la pregunta que sigue es, ¿cuál es el valor de la carga libre? Y finalmente vamos a preguntarnos también cuál es el valor de la carga de polarización que aparece en las fronteras del dieléctrico. Ahorita voy a explicar exactamente qué es lo que quiere decir esto último. Recuerden que, bueno, aquí van a pasar varias cosas. Por ejemplo, para hacer otra vez las cosas concretas, aunque esta elección no es algo fundamental, vamos a suponer que la terminal positiva de la batería se conecta a la esfera más pequeña. Eso quiere decir que vamos a tener una carga positiva depositada en la esfera interior y correspondientemente va a haber una carga negativa en el conductor exterior. Y precisamente esa carga que es proporcionada por la batería es lo que llamamos la carga libre. Ahora, en el material que está aquí rellenando este espacio, se supone que tenemos una gran cantidad de moléculas que son neutras, pero esas moléculas van a estar siendo deformadas o alineadas por el campo eléctrico que va a existir en la región entre estas dos armaduras. Y aquí nos conviene pensar que son dos esferas concéntricas conductoras,
porque ya sabemos que bajo esas condiciones, simplemente por la simetría, el campo eléctrico otra vez tienen que ser líneas rectas que proceden del origen común de las dos esferas. Entonces, este campo eléctrico, que está aquí representado con estas líneas en color rojo, va a hacer que las moléculas del material se estiren y vamos a tener una compensación de las cargas positivas y negativas que hay en el interior del material, pero en la frontera del material, es decir, donde termina este relleno en la parte interior, allí vamos a tener extremos negativos de las moléculas que no tienen ningún vecino, ninguna molécula vecina con que cancelarse. Entonces vamos a tener, por lo tanto, una carga negativa. Bueno, mejor regreso al color negro. Una carga negativa del lado del dieléctrico y una carga positiva del lado del dieléctrico en su frontera. Entonces a eso me refiero cuando hablo acerca de la carga de polarización que hay en las fronteras del dieléctrico. El dieléctrico tiene dos fronteras, una frontera interior y una frontera exterior, y allí aparecen esas cargas de polarización, y esas cargas de polarización justamente lo que hacen es, digamos, reducir el valor efectivo de la carga. Es decir, aquí en la región entre las dos armaduras no vamos a sentir el efecto de la carga libre que está en el conductor, sino que esta carga negativa que se induce en el dieléctrico va a neutralizar parcialmente la carga positiva que está aquí adentro, y por eso el campo ahora ya no va a ser tan intenso como lo sería si no hubiera relleno. De hecho, como la constante dieléctrica estamos suponiendo que vale 10, eso quiere decir que el campo eléctrico en esas condiciones es 10 veces más débil que lo que tendríamos si hubiera vacío en la región entre las dos placas. Bueno, entonces varias de estas preguntas se van a responder prácticamente en forma simultánea. Entonces lo que podemos hacer es aprovechar la ley de Gauss para dieléctricos que ya vimos en las lecciones anteriores, y lo que, como de costumbre, conviene hacer en este problema es esto que voy a dibujar a continuación. Como en el dibujo que tenemos ya hay demasiadas líneas, quizá valga la pena hacer un dibujo por separado. Entonces tenemos aquí la esfera interior, tenemos aquí la esfera exterior. Me fijo en algún punto, no importa si está más cerca de una esfera que de la otra, como sea. Entonces en este punto P, que se halla a una cierta distancia R del centro común de las dos esferas, me fijo en este punto y voy a tratar de determinar cuánto vale el campo eléctrico que hay allí. Y para eso nos vamos a auxiliar otra vez, aprovechando la simetría, de la ley de Gauss. Pero tenemos dos versiones de la ley de Gauss, la tradicional que ya conocemos muy bien y otra versión que en este caso resulta particularmente útil. Entonces lo que dice esta nueva versión de la ley de Gauss es que la integral sobre cualquier superficie cerrada de kappa por epsilon 0 por E punto n de A es igual a la carga libre. Entonces la ventaja de esta versión de la ley de Gauss es que directamente solamente contiene a la carga libre sin tener que conocer todavía la carga de polarización. Entonces en ese sentido esta expresión nos resulta muy útil. Entonces la única superficie cerrada que sirve para aprovechar este resultado, como de costumbre, sería una superficie esférica, concéntrica de hecho, con las otras esferas que aquí tenemos presentes. Entonces imagínense que esta es una esfera de radio R minúscula, bastante deforme, pero bueno, pensemos que las cosas son así. Entonces, otra vez, tomen en cuenta que este integral lo que involucra, o sea, lo que está aquí integrándose, el integrando, es una función que hay que evaluar en los puntos de la superficie. Pero en todos estos puntos de la superficie, la kappa tiene el mismo valor, que es 10. La epsilon 0 tiene el mismo valor que siempre. Y la E,
tiene la misma intensidad en todos esos puntos de esta superficie. Por eso es que nos conviene fijarnos en una esfera concéntrica con las esferas conductoras. Y además el campo eléctrico es colineal con la normal hacia afuera. Así es de que este producto punto se reduce al producto de las magnitudes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo mismo que ya un montón de veces hemos encontrado. Esta integral simplemente equivale a kappa por epsilon 0 por la magnitud del campo eléctrico en el punto P por el área de esta esfera, que es 4pi r cuadrada. Y todo eso tiene que ser igual a la carga libre encerrada. Aquí, si quieren, le agrego esta cláusula. Y la única carga libre que está encerrada en esta esfera color azul, pues es la carga Q libre, que aquí ya habíamos señalado anteriormente. Para no complicar la escritura, simplemente me quedo con carga libre. No le pongo carga libre encerrada, sino que es la carga que la batería proporciona a la armadura, a la esfera más pequeña. Entonces, si una de las preguntas era ¿cuál es el valor? La segunda pregunta, de hecho, era ¿cuál es el valor de la carga libre? Bueno, de aquí ya se puede determinar. Todo lo que aquí necesitamos es prácticamente algo conocido. Lo que no conocemos es el valor del campo eléctrico. En cambio, lo que sí tenemos es la diferencia de potencial que hay entre las dos esferas conductoras. Entonces, ¿qué es lo que resulta de aquí? Bueno, lo que sale de esta relación es que la magnitud del campo eléctrico en el punto P es esto que voy a escribir ahora, 1 sobre kappa 4pi epsilon 0 por la Q libre sobre r cuadrado. Directamente despejando, eso es lo que se tiene. O si recordamos que el producto de kappa por epsilon 0 se representa simplemente por la epsilon sin ningún subíndice. Esta epsilon, recuerden, es la permitividad del material, que ya no es la del vacío, sino que precisamente en este caso sería 10 veces más grande, por la Q libre sobre r cuadrada. Y esta expresión es algo que básicamente ya conocemos. De hecho, desde las primeras lecciones del curso ya sabíamos que para una carga puntual o para una distribución de carga esféricamente simétrica, como la que tenemos aquí, el campo eléctrico tiene básicamente esta forma: carga sobre r cuadrada por la constante 1 sobre 4pi epsilon 0. Epsilon 0 si estuviéramos hablando del vacío, pero en este caso es 4pi epsilon lo que tenemos como denominador, porque en la región entre las dos armaduras aquí está presente este medio dieléctrico, y esa presencia es lo que modifica la epsilon 0, y en lugar de ella lo que tenemos es la epsilon. Es decir, prácticamente es la misma expresión, los mismos resultados que habíamos visto anteriormente, con esta ligera diferencia. Pero si esto es así, pues entonces de inmediato podemos decir cuánto vale el potencial en el punto P. Si la única diferencia entre esta expresión y la que teníamos antes cuando hablábamos del vacío es que ahora aparece la epsilon en lugar de la epsilon 0, pues con el potencial tendríamos algo similar, es decir, que el potencial sería 1 sobre 4pi epsilon por la Q libre sobre R, ya no R cuadrada, sino R solamente. Recuerden una cosa, la diferencia de potencial se calcula integrando el campo eléctrico, y también ya vimos en las lecciones anteriores que el campo eléctrico esencialmente son las derivadas del potencial. Y precisamente si ustedes derivan el potencial con respecto a R, pues vamos a encontrar justamente la expresión que aquí tenemos. La derivada de R a la menos 1 es menos R a la menos 2. Como las componentes del campo eléctrico son menos las derivadas del potencial, hay un signo menos que se cancela, y eso nos puede convencer de que si esta es la expresión para el campo eléctrico, esta tiene que ser una expresión adecuada para el potencial. De hecho, digo una expresión adecuada, porque si yo a esto le agrego cualquier constante, también serviría. Acuérdense de que normalmente esta constante la escogemos de tal manera que el potencial valga 0 en el infinito. Sí, pero esta expresión
no sería aplicable en el infinito. Esta expresión solamente es buena si estamos hablando de valores de R que se encuentren entre A y B, porque para llegar a esta expresión partimos de que el campo eléctrico en la región rellena por el dieléctrico tiene esta forma, pero lo que pasa en otras regiones sería quizá algo diferente. De hecho, en este caso, el campo en el exterior vale 0, porque otra vez si aplicamos la ley de Gauss, la carga total encerrada es 0, entonces aquí afuera el campo es 0, aquí adentro el campo es 0, todo el campo va a estar confinado nada más a la región entre las dos armaduras, todo el campo va a estar atravesando el dieléctrico y nada más. Entonces aquí no tendría mucho sentido el tratar de utilizar esta expresión en el infinito, pero no importa, de todas maneras la derivada de este potencial nos va a dar este campo eléctrico, esta constante no va a importar. Y de hecho no importa porque lo único que nosotros sabemos es que entre las dos armaduras hay una diferencia de potencial de 12 voltios. Entonces la diferencia de potencial es lo que conocemos y al momento de calcular la diferencia de potencial entre las dos armaduras, esta constante va a desaparecer. Es decir, delta V sería la Q libre sobre 4pi epsilon por 1 sobre A menos 1 sobre B. Es decir, simplemente lo que estoy haciendo es evaluar esta expresión en R igual a A, evaluarla en R igual a B y calcular la diferencia para encontrar la diferencia de potencial que hay entre las dos armaduras. Simplemente cada armadura tiene una R distinta, sustituyo la R que corresponde y ya, esa diferencia es el valor que conocemos. Esta constante va a desaparecer porque cuando evaluamos en A o en B, de todas maneras esta constante es la misma cantidad que estaría presente y al calcular la diferencia desaparece. Entonces esa sería la cantidad que conocemos, los 12 voltios que se pusieron como dato. Entonces esto se puede escribir si uno gusta de esta otra manera, como la Q libre sobre 4pi epsilon, y esta resta que está aquí indicada pues equivale a B menos A entre A por B. De ahí entonces que la carga libre que hay en cada armadura, es decir, esta Q que estamos ahora determinando, sería la carga positiva que hay en la armadura de adentro y su negativo sería la carga libre que hay en la armadura de afuera. Eso suponiendo que la batería se conectó así, positivo adentro, negativo afuera. Si la batería se conecta al revés, pues simplemente los papeles se invierten y ahora menos Q libre sería la carga que hay adentro y la Q libre sería la carga que hay en la armadura de afuera. Entonces esta carga, decía, ya la podemos determinar, todo lo que aparece aquí ya son cantidades conocidas y lo que queda es claramente 4pi epsilon por delta V por A por B entre B menos A. De tal forma que lo que faltaría por hacer ahora es nada más un poquito de aritmética para ver exactamente qué es lo que tenemos en este caso. Entonces aquí regreso a la epsilon 0, me conviene porque la epsilon 0 ya la conocemos. Entonces la epsilon, recuerden, es kappa por la epsilon 0. Entonces esto es lo que tendríamos. Y ahora kappa es 10 de acuerdo con los datos del problema. 4pi epsilon 0 es aproximadamente el inverso de 9 por 10 a la 9. Delta V, recordemos, se supone que son 12 voltios, ahí lo pongo para que se alcance a ver. Entonces aquí tendríamos esto multiplicado por 12. El producto de A por B sería 8 por 10 a la menos 4 metros. Como A y B son 2 centímetros y 4 centímetros, o sea son 2 por 10 a la menos 2 y 4 por 10 a la menos 2, su producto sería 8 por 10 a la menos 4. Bueno, su producto, sí está bien. La diferencia en el denominador pues sería simplemente 2 por 10 a la menos 2. Entonces, haciendo las operaciones que están aquí indicadas, el resultado es del orden de 5.3
por 10 a la menos 10. Bueno, estoy aquí haciendo algunos redondeos en las operaciones aritméticas, pero bueno, otra vez pensando en que los datos que tenemos no tienen más de 2 cifras significativas, no tiene ningún sentido aquí conservar más decimales. Y como estamos hablando de la carga libre, entonces esto tiene que estar dado en coulombs. Entonces aquí regreso a lo que en esta clase hemos estado recalcando, que las cargas que regularmente tenemos son cantidades pequeñas en términos de coulombs. O sea, un coulomb es una unidad de carga relativamente grande. Ahora, esa es parte de lo que se pedía en el problema. La primera pregunta, que también ya está prácticamente respondida, es ¿cuál es la capacitancia de este capacitor? Bueno, eso ya lo podemos también determinar. La capacitancia es la carga sobre la diferencia de potencial. Y aquí la carga que nos interesa es la carga libre. Es decir, lo que nos interesa es la carga que la batería va a proporcionar, suponiendo que estamos usando una pila o una batería para cargar al capacitor. Entonces, de las expresiones que ya tenemos aquí arriba, entonces podemos sustituir lo que corresponde y lo que nos queda es la Q libre entre delta V, pero delta V es la Q libre por B menos A entre AB sobre 4pi epsilon. Aquí lo que estoy haciendo es una de las posibilidades que tenemos, es sustituir la delta V que aquí aparece en el denominador. Otra opción sería dejar la delta V y sustituir la carga libre por esta expresión. De cualquier manera, el resultado, por supuesto, tiene que ser exactamente lo mismo. Y lo que resulta de todo esto es 4pi epsilon por AB sobre B menos A. Entonces, esa sería la capacitancia para este ejemplo. Y nuevamente, esto se puede escribir como kappa por 4pi epsilon 0 por AB entre B menos A. Entonces, si ustedes comparan con lo que obtuvimos en las lecciones anteriores, van a reconocer que este factor sin la capa es exactamente la fórmula para la capacitancia de un capacitor esférico. Lo único que ocurre al rellenar el espacio entre las armaduras con este dieléctrico es que la capacitancia crece, y precisamente crece en un factor dado por la constante dieléctrica del material. Lo único que falta ahora es determinar el valor de la carga de polarización, y eso también resulta ser muy sencillo, y una de las muchas maneras que tenemos para determinarla es regresar a la ley de Gauss, pero en su forma original. Lo que dice la ley de Gauss en su forma básica es esto, que la integral de E.n de A es igual a la carga encerrada, voy a ponerlo así, Q encerrada, entre epsilon 0. Y si aplicamos la ley de Gauss de nuevo para la misma esfera, aquí en color azul que aparece todavía arriba, en ese caso la carga que está encerrada no es nada más la carga libre que proporciona la batería, sino que también va a estar la carga de polarización que se induce, como dije, en la frontera del dieléctrico. Entonces, esta carga encerrada equivale a la diferencia entre la carga libre menos la carga de polarización. Es un menos porque justamente, como trataba de explicar antes, lo que ocurre aquí en el dieléctrico es que las moléculas o los átomos se estiran y los extremos negativos de las moléculas o de los átomos quedan, algunos de ellos, en contacto con esta superficie conductora. Entonces, de este lado vamos a tener una carga negativa, de este lado vamos a tener por dentro una carga positiva, y precisamente esas cargas que ahí se inducen son las que se encargan de debilitar el campo. Entonces, por eso es este signo menos. Entonces, esto queda de esta forma y, por lo tanto, igual que antes, uno puede calcular la integral de la izquierda. Sería el producto de la magnitud del campo en el punto P por 4pi r cuadrada, los mismos argumentos que ya utilizamos antes, y eso tiene que ser igual a la carga libre
menos la carga de polarización sobre epsilon 0. Y esta expresión se puede combinar ahora con la que está aquí todavía a la vista. Entonces, si de aquí, de la última fórmula que obtuvimos, despejamos la E en el punto P, lo que se obtiene, como ustedes pueden ver, es que la E en el punto P es la diferencia de la Q libre menos la Q de polarización entre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Entonces, esta expresión que se obtiene de la versión original de la ley de Gauss tiene que coincidir con lo que se obtiene de esta nueva versión de la ley de Gauss. Entonces, igualo esta expresión que tenemos aquí arriba con esta que tenemos aquí abajo, y eso entonces nos lleva a la igualdad que voy a escribir aquí más abajo. Entonces, lo que tenemos es que 1 sobre 4pi epsilon por la Q libre entre r cuadrada, que es lo que aparece aquí arriba, eso tiene que coincidir con lo que aparece aquí abajo, o sea, 1 sobre 4pi epsilon 0 Q libre menos Q de polarización sobre r cuadrada. Y hay varios factores que podemos eliminar de inmediato. Hay un 4pi r cuadrada que se puede cancelar. Y si ahora usamos el hecho de que la epsilon es kappa por la epsilon 0, la epsilon 0 también se va a poder eliminar. Y lo que queda de aquí es que la Q libre sobre kappa sería igual a la diferencia entre la carga libre y la carga de polarización. Por lo tanto, la carga de polarización sería claramente la carga libre que multiplica a 1. Aquí lo que hago es esta carga de polarización la paso a la izquierda, queda positiva. Este término lo paso a la derecha. La carga libre se puede factorizar. Entonces lo que nos va a quedar es esta diferencia. Entonces en este caso, como la kappa vale 10, entonces aquí vamos a tener a la carga libre por 1 menos 1 décimo, que es lo mismo que 9 décimos. Entonces aquí en este caso tendríamos 9 décimos de la carga libre. Entonces eso quiere decir que la carga libre aquí ya se determinó. Bueno, el 90% de esa cantidad va a corresponder a la carga de polarización. Es decir, regresando a las figuras que teníamos aquí arriba, dentro del material vamos a tener estas cargas de polarización o cargas ligadas que van a corresponder al 90% de la carga que está enfrente. Entonces aquí hay una cierta carga. Bueno, de este lado, dentro del dieléctrico, vamos a tener una carga de signo contrario, no tan grande como la carga libre, pero 90%. Debido a eso, esta carga libre que está aquí, con esta carga de polarización, como tienen signos contrarios, se van a neutralizar parcialmente sus efectos. No totalmente, porque esas dos cargas no son iguales. Una es el 90% de la otra. Por lo tanto, lo que sobrevive es el 10%. Esa es la razón por la que el campo eléctrico se atenúa 10 veces. Recuerden, la atenuación tiene que ver con la capa. Entonces, el hecho de que aquí el campo eléctrico sea 10 veces menor que lo que tendríamos si estuviera vacío, es porque esta carga está neutralizando el 90% de la carga libre que tenemos en la armadura. Entonces, ya con esto hemos respondido todas las preguntas del ejercicio. Y bueno, para no prolongar más esta lección, pues aquí termina esta explicación. Espero que haya resultado del todo claro. Gracias por su atención y hasta la próxima.